Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios Te Cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, ¿qué tal? Soy Romina Badoino, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 14 de diciembre del 2022, faltan 10 días para Navidad, que parece que no habrá en el Perú. Por séptimo día consecutivo, las marchas, el vandalismo y bloqueo de carreteras continúan en diversas partes del Perú. A las 7 provincias de Apurímac, ayer, en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se sumó al estado de emergencia el departamento de Arequipa y la provincia de Ica. Ayer fue otra jornada de vías bloqueadas y, peor aún, aumentaron saqueos, incendios y tomas a lugares estratégicos como las más de 100 personas que ingresaron a la planta de bombeo del gas de Camisea en la provincia cusqueña de la Convención. Hasta el cierre de esta edición no se ha reportado más muertes en las movilizaciones del martes 13 de abril, aunque la Defensoría del Pueblo actualizó la cifra total de fallecidos a 6 personas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se han cambiado las cifras? El lunes, la Defensoría del Pueblo reportó 2 muertos en las movilizaciones del distrito de Chincheros en Apurímac, un menor de edad de 16 años y Jonathan Yogya Loaiza de 26 años. Con esto, la lista de muertos era de 7 personas, que fue rebotada por varios medios de comunicación, incluido nosotros. Sin embargo, ayer martes, la Defensoría sacó un nuevo comunicado rectificándose, pues Jonathan no figuraba en la RENIEC. Lo que nos están viendo por video, aquí está la lista actualizada publicada por la misma Defensoría. Nuestro investigador Ernesto Cabral conversó con testigos que estuvieron ese día en la base del Mirador de Chinchero para entender qué pasó. El lunes, varias personas grabaron el cadáver de un chico que había fallecido en las protestas de Chinchero. Por supuesto, no vamos a replicar estos videos, pero en ellos se observa que alrededor de las 2 de la tarde, personal del SAMU llegó a la zona y confirmó el deceso de esta persona. Uno de los médicos del SAMU les indicó a los testigos que esperen a las autoridades para que levanten el cadáver y preguntó por el nombre del fallecido. El grupo de personas contestó Jonathan Yogya Loaiza. En los videos se escucha a una señora asegurar que la identidad del cuerpo era de su sobrino Jonathan. Lo que nos contaron los testigos es que ese nombre se basó en lo dicho por esta ciudadana. Sin embargo, minutos después y luego del shock inicial, la señora revisó de nuevo el cadáver y se dio cuenta que no era su sobrino. El cuerpo era en realidad del menor de edad de iniciales RPML. Ayer el MINSA informó que según su monitoreo hasta las 4 de la tarde del martes, durante las manifestaciones de Lima, Apurímac, Huancavelica y Arequipa, se ha reportado hasta el momento 47 personas hospitalizadas, 80 altas médicas y 6 fallecidos. Se ha reportado daños en 3 ambulancias de La Libertad, una ambulancia en Apurímac y otra en Arequipa. Las han atacado rompiendo vidrios, tirándole piedras. Repito, han atacado ambulancias, incluso cuando tenían médicos adentro atendiendo a los heridos. El caos también se ha desatado en Cusco. Ayer fue el primer día del paro general de la región, apoyado por diversos gremios, organizaciones, trabajadores y estudiantes. Las principales vías de acceso amanecieron bloqueadas con piquetes en las carreteras y con manifestantes en las calles. Cusco, hay que decirlo, está incomunicado. Ayer se extendió el cierre del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco hasta el jueves 15 de diciembre. El turismo también está suspendido, pues la concesionaria del ferrocarril transandino ha suspendido las rutas de Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu, así también como las rutas entre Islay, Arequipa, Juliaca y Puno. Los destrozos han ocurrido en la misma plaza de armas de Cusco, donde en estos videos pueden ver cómo varias personas han estado destruyendo y saqueando negocios, tiendas de artesanías, agencias. También en los restaurantes ingresaban para tirar las sillas, para destrozar los vidrios de las fachadas. Otro ataque ayer en Cusco muy preocupante fue el del gas de Camisea. Unas 100 personas tomaron las instalaciones de la planta compresora Camani del consorcio de Camisea en el distrito de Cumpiruchato, provincia de la Convención en Cusco. La empresa transportadora de gas del Perú, TGP,
explicó en un comunicado que como medida preventiva, la empresa había activado su plan de contingencias. Una planta compresora es una instalación industrial en la que circulan hidrocarburos a alta presión. La empresa advirtió que si esta planta fuera dañada, pondría en riesgo la integridad del personal y también de los propios manifestantes. Esto no es poca cosa. Si bien la planta compresora Camani sigue operando, TGP genera el 50% de la energía eléctrica del Perú. Pasando a Arequipa, manifestantes incendiaron y saquearon la empresa agroindustrial Damper, ubicada en la Panamericana Sur, en el distrito de Majes. Damper había suspendido preventivamente sus operaciones, por lo que no se reportaron daños humanos. Además, en la ciudad de Arequipa, otra turba de personas saquearon la tienda Claro de la Avenida del Ejército, como también destrozaron los vidrios de una agencia del Banco BCP. En Abancay, Apurímac, incendiaron la sede de la Corte Superior de Justicia, atacaron la sede del gobierno regional de Apurímac, pero lo que ha resaltado también es un video de un grupo de personas promoviendo ataques y amenazando a la población. En este video se puede escuchar cómo los mismos que están marchando dicen: si mañana no participan, si mañana están mirando de sus casas, tendrán las consecuencias. Por eso los estamos invitando pacíficamente, pero esta invitación no tiene nada de pacífico. El derecho a la protesta es tan legítimo como el derecho a no querer protestar. Si se nos impone, entonces es violencia. A estas amenazas hay que decir que también ha habido respuestas pacíficas. Horas después de este incidente, cientos de abanquinos salieron a marchar rechazando el vandalismo, gritando consignas como "Apurímac somos todos y no a la violencia", mientras retiraban piedras colocadas por protestantes violentos. Otras organizaciones sociales, como ha sido la Conferencia Nacional Agraria, han sacado un comunicado rechazando la violencia que se está manifestando en alguna de estas protestas. Diversas organizaciones sociales de Cusco también han presentado un comunicado conjunto rechazando los actos delincuenciales del martes. Alberto Otárola, ministro de Defensa, dijo que se declarará en emergencia la red vial nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas para que haya el tránsito libre por las carreteras. Ojo que sacar el ejército no es una noticia que nos traiga mucha paz. Ayer la presidenta Dina Boluarte dijo no haber dado la orden a la policía de usar armas letales ni tampoco perdigones de gomas, pero en la mañana el general de la policía Víctor Sanabria, jefe de la región policial Lima, dijo que iban a elevar el nivel de respuesta a utilizar perdigones de goma, ya que había mucha violencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que la Policía Nacional viola derechos humanos al disparar contra manifestantes. Ya este es el 7º día de manifestaciones, ya hay muertos y heridos y el paro continúa. Ya viene Jonathan Castro con las respuestas políticas del Ejecutivo y lo que está pasando con el expresidente Castillo aquí en una edición especial de La Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a La Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. Inténtenlo. Hola de nuevo, soy Jonathan Castro, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 14 de diciembre del 2022 y seguimos con el especial por el 7º día de crisis. En el primer bloque, Romina les resumió todos los actos violentos que hubo ayer, pero ahora toca hacer algunas diferencias claras. Una cosa es que las protestas escalen incluso con actos violentos. Otra cosa es el vandalismo directo y otra muy diferente es el terrorismo, que es la teoría que la DIRCOTE ha querido usar para explicar los acontecimientos de los últimos días. Para entender el fenómeno que estamos viendo, conversamos con Omar Coronel, un politólogo y sociólogo que estudia de cerca el comportamiento de las organizaciones sociales que ahora se han plegado a estas movilizaciones. Omar,
¿Tiene razón el terruqueo? No, yo no creo que los remanentes de Sendero Luminoso o del MRTA tengan algo que ver, digamos, con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cuando estos actores u otros actores radicalizados o inclusive vinculados a economías criminales intentan movilizar o asusar, no movilizan mucha gente. Y lo que estamos viendo ahora son protestas masivas nacionales, ¿no? Entonces, no son esos los actores, no son en todo caso actores relevantes. ¿Qué actores hay detrás de las marchas? Yo creo que hay tres momentos en lo que va, digamos, de esta campaña de protestas que tiene distinta acumulación de actores. Un primer momento, que es una reacción a la detención de Castillo y a Boluarte, que parece que está negociando con el Congreso, es la reacción de las organizaciones que estaban más vinculadas al presidente Castillo, ¿no? El expresidente Castillo, la Central General de Trabajadores, la Confederación Nacional Agraria, la CUNARC de las Rondas Campesinas, el FENATE, ¿no? Estos son actores que quizás no tienen muchas bases, pero sí tienen amplia presencia nacional, ¿no? Y tienen además recursos organizativos, tienen líderes, experiencia, ¿no? Estos actores buscaban el cierre del Congreso, nuevas elecciones, libertad de Castillo, asamblea constituyente, ¿ok? Un segundo momento ya es cuando Boluarte plantea, digamos, con cierta ambigüedad todavía el adelanto, ¿no? Pero comienza la represión, una represión injustificada a las protestas. Yo creo que esa represión en particular genera el que se vayan sumando otras organizaciones que no habían estado vinculadas con la defensa de Castillo ni con el gobierno de Castillo, ¿no? Como las federaciones de estudiantes u otras organizaciones civiles como los frentes de defensa locales, ¿no? Donde las demandas ya tienen que ver más con nuevas elecciones, cierre del Congreso y no tanto con asamblea constituyente o con libertad de Castillo. Un tercer momento yo creo que es el que estamos ahora, ¿no? Cuando ya hay una represión cruenta con fallecidos, 7 fallecidos, ¿no? Y un discurso muy torpe tanto del Congreso como del gobierno, ¿no? Además con un adelanto de elecciones que no se ha explicado cómo va a ser y que más bien pareciera que va a ser solamente negociación con el Congreso. Ahí es donde yo creo que se genera mucha más participación de otros actores, donde las demandas ya no solamente son el cierre del Congreso o nuevas elecciones, sino que se juntan otras demandas, ¿no? Como Mabel Cáceres en Arequipa ha dicho, ¿no? Ya se juntan todas las revanchas, todas las demandas previas, ¿no? Y Rosmírez Roca en Cusco también lo decía, ¿no? Inclusive se juntan demandas que iban en contra del gobierno de Castillo, ¿no? Entonces yo creo que es esta acumulación, esta química de la protesta que ha hecho que ya no solamente sean las demandas iniciales, que están creciendo las demandas, lo que hace que la movilización ahora sea tan masiva. Es cierto que la IRCOT ha identificado a algunas personas que pertenecen o pertenecieron al Movadef, al CONARE o a alguno de los organismos relacionados. Pero una cosa es que ellos participen, para lo cual está muy bien tenerlos identificados, y otra cosa es que ellos articulen todas las protestas a nivel nacional. Omar, entonces, ¿a qué se debe toda la violencia que estamos viendo? Lo que veo es que, claro, frente a la represión se genera violencia reactiva y expresiva, ¿no? Que yo creo que se ve en el grueso de los enfrentamientos con la policía, ¿no? Eso es un primer punto. Un segundo punto es que cuando hay manifestaciones así de masivas, siempre se da el incentivo del saqueo, ¿no? O sea, siempre hay un espacio para los oportunistas, que es lo que veíamos también en Chile, en Colombia, en otros momentos de protesta masiva, ¿no? El tercer punto sí ya va más dirigido a lo que mencionabas, ¿no? En las tomas, por ejemplo, ¿no? Tomas de edificios públicos o de empresas privadas, ¿no? Y yo creo que ahí sí ese tipo de violencia sí implica una coordinación y estrategia, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay actores más radicalizados con experiencia que están organizando, ¿no? En todas las regiones hay, ¿no? Y son estos los contextos en los que prosperan, ¿no? Ahora, ¿son terrucos, senderistas, MRTistas, de Movadef, ¿no? Yo creo que no. En todo caso, no, el grueso de esos actores no lo son. Son básicamente eso, ¿no? Actores radicales a los que otros dirigentes suelen parar, suelen frenar en contextos menos convulsos, ¿no? Pero en estos contextos también, ¿no? Así como los oportunistas, digamos, saqueadores, también suelen prosperar. Para salir de esta espiral, la presidenta Dina Boluarte convocó a una reunión del Consejo de Estado en el que hay representantes del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, etc. Hoy, pasada la medianoche, el Consejo de Estado emitió un comunicado en el que señalaban que respaldaban al gobierno constitucional de Dina Boluarte, rechazaban la violencia, pero en realidad no hacían ningún anuncio concreto. Pero el gobierno intentó otras cosas que buscan una salida al caos en el que estamos. 1. Instaló un gabinete de gestión de crisis en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, para monitorear la situación a nivel nacional. 2. Presentó un proyecto de ley al Congreso
para el adelanto de elecciones para el 2024 y 3, una historia que le trae Diego Quispe de La República. Él publicó un informe en el que cuenta que el 9 de diciembre Dina Boluarte llamó al congresista Guillermo Bermejo, que ustedes recordarán que era uno de los aliados más importantes de Pedro Castillo, lo llamó para pedirle que publique un tuit invocando a la paz social y Bermejo se negó, pero le dijo que si ella anunciaba que iba a impulsar un adelanto de elecciones y una asamblea constituyente, iba a tener su apoyo. La conversación se puso tensa y no llegaron a ningún acuerdo. Pero quizás el esfuerzo más importante por plantear alternativas que no sean ni el cierre inconstitucional del Congreso, ni sacar a las Fuerzas Armadas a reprimir las marchas, lo están haciendo algunos gobernadores regionales. Por ejemplo, Jean Paul Benavente, gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, le mandó una carta ayer al presidente del Congreso para que hoy mismo se debata y se apruebe algunos de los proyectos de adelanto de elecciones. Lo que le está pidiendo al Congreso es que busque una salida constitucional para que el cambio de mando sea en el 2023. Es claro que hay que moderar las expectativas sobre la rapidez con la que se puede realizar elecciones, porque hay plazos que cumplir, hay etapas también que cumplir y hay reformas que hacer, pero el Congreso viene postergando este tema hace meses. Ahora que hay múltiples conflictos en todo el país, recién lo están evaluando en serio, porque antes solamente querían que se vaya Castillo y creían que ellos no eran parte del problema. Un adelanto de elecciones requiere que el Congreso apruebe esta reforma constitucional en 2 legislaturas y que obtenga como mínimo 87 votos en cada votación. O sea, para que se pueda convocar elecciones lo antes posible, tienen que conseguir los votos y aprobar este recorte de mandato antes que acabe este año y hacer la segunda votación en los primeros meses del 2023. Eso no solo serviría para activar la maquinaria electoral, sino también sería un gesto mucho más concreto de cara a las protestas que estamos viendo. Y ya para cerrar ese bloque, Dina Boluarte le tomó juramento a 2 funcionarios de carrera que ahora van a ser ministros de sus sectores. Paola Lazarte va a Transportes y Eduardo García Virimiza a Trabajo. Y también Dina Boluarte dijo ayer que lamentaba la detención de Castillo y el autogolpe que dio, pero que en el último tramo no pudo hacer mucho porque Castillo estuvo acorralado, usó esa palabra, acorralado, por 5 ministros: Roberto Sánchez, Alejandro Salas, Betsy Chávez, Aníbal Torres y Félix Chero. Y en especial, Dina Boluarte se la agarró con Betsy Chávez porque dijo que ella es la que tiene que responder por la crisis política que ha generado. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con más sobre Pedro Castillo y su situación legal aquí en La Encerrona con Jonathan Castro y Romina Badoín. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy se cumple el plazo de 7 días de detención preliminar que le habían dado a Pedro Castillo por el autogolpe que dio. Entonces, él, envalentonado, difundió ayer un escrito diciendo que hoy iba a salir libre a la 1:42 de la tarde y por eso convocaba a todos sus seguidores a que lo esperen en la Puerta de la Heroes. Y el hoy clandestino Aníbal Torres también difundió un volante con ese anuncio. Pero la verdad es que Castillo no va a salir hoy porque ayer pasaron 3 cosas importantes. Primero, el Poder Judicial aprobó formalizar la investigación preparatoria contra Castillo y contra Aníbal Torres por los delitos de rebelión y conspiración, y en el caso de Castillo también por el de abuso de autoridad. Un proceso judicial tiene varias etapas, y en este caso lo que ha pasado significa que ha avanzado de la etapa de investigación preliminar a la de investigación preparatoria. Lo segundo que pasó fue luego de eso. En la noche, el fiscal supremo Uriel Terán solicitó 18 meses de prisión preventiva para Castillo y para su ex primer ministro. En la práctica, como ha pasado con todos los investigados que están recluidos, esto significa que él no va a salir hoy de la cárcel porque se cumplen los 7 días de detención preliminar, sino que va a tener que mantenerse en reclusión hasta que se lleve a cabo la audiencia en la que se evalúe el periodo de prisión preventiva, que esto podría ser mañana. Ojo,
que al haber convocado a sus seguidores a que lo esperen en la Puerta de los Héroes, está generando otro foco de conflicto como si ya no tuviéramos suficientes. Está exponiendo a sus simpatizantes y a la policía a un enfrentamiento cuando vean que él no sale de prisión. Bueno, lo tercero que pasó es algo importante porque marca el camino que puede tomar el proceso contra Castillo. Ayer, la sala que preside el juez César San Martín rechazó la apelación que había presentado Castillo contra la orden de detención que él tenía. En los últimos días hubo una discusión bastante intensa sobre si el golpe que dio Castillo configuraba el delito de rebelión y el de conspiración, tal como lo está señalando la fiscalía y por lo cual lo investigan. Sus defensores dijeron que él no cometió ningún delito porque el golpe no se consumó, no se levantó en armas, incluso dijeron que lo suyo fue solo una opinión. Bueno, ayer César San Martín dijo que originalmente el delito de rebelión es para sancionar al que se alce en armas para cambiar la forma de gobierno o modificar el régimen constitucional. Un pronunciamiento como el que hizo Castillo, que declara un autogolpe, puede no acarrear violencia física contra las personas si es que no encuentra resistencia o si es que fracasa, pero sí significa violencia psíquica, pues tiene el propósito de ejercer violencia contra los que no acaten el nuevo orden ilegítimo. Para hablar de rebelión, no importa si las armas se usaron o no. Lo que importa es que las tenga a su disposición. Y esto se cumple en el caso de los autogolpes hechos por los presidentes que son jefes supremos de las Fuerzas Armadas y de la policía, entidades que tienen armas por definición. San Martín dijo que, al margen de que las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado no hayan acatado estas órdenes, lo importante es la lectura del pronunciamiento en sí y las medidas anunciadas porque él ejercía la presidencia de la República. Ojo, San Martín también dijo que si el alzamiento en armas no se llega a producir, aún puede tratarse del delito de conspiración porque tienen la voluntad de hacerlo. Así que lo que ha planteado hasta ahora la Fiscalía sí es suficiente para considerar que Castillo puede ser procesado por la tentativa de rebelión o por conspiración. Mientras tanto, Castillo ha dicho que está injusta y arbitrariamente detenido y que ha sido humillado. Pero felizmente, la Defensoría del Pueblo pudo confirmar que sus condiciones de detención son adecuadas y que desde el día de su captura hasta el lunes al mediodía al menos había recibido a 139 visitantes. En eso se parece bastante a su vecino de la Heroes. No hay tiempo para más, ya saben que gracias a ustedes la encerrona es gratis y libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen su podcast y rótenla con su familia y con sus amigos porque la información no sirve de nada si solo la conoces tú. La tienen que conocer todos. Y hoy es miércoles de streaming y para despejar un poco la cabeza de todo lo que estamos viviendo, les quiero recomendar la película musical animada Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. Es una versión un poco oscura y retorcida de la clásica historia, pero esta vez está ambientada en la Italia fascista del siglo XX. Así que es una versión que no tiene nada que ver con las anteriores películas de Pinocho que se han estrenado este año y está muy buena. Está en Netflix, así que pueden verla allí. Eso es todo, somos Romina Badoino y Jonathan Castro y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.